psiquiátrico en el cual se inducen convulsiones utilizando la electricidad. La terapia electroconvulsiva se utiliza más frecuentemente para tratar cuadros de depresión mayor que no ha respondido a otros tratamientos, pero también para tratar la manía, catatonia, esquizofrenia y otros trastornos mentales. En el siglo XVI, los enfermos psiquiátricos eran tratados con distintos agentes que buscaban ponerlos al borde de la muerte por medio de convulsiones con compuestos a base de alcanfor. La práctica continuó y paulativamente ganó un tono más científico a finales del siglo XIX, cuando el médico austríaco Julius Wagner estudió el efecto de las altas fiebres en sus pacientes psicóticos, quienes en algunos casos mejoraban su cuadro. Para generar las altas fiebres artificialmente, Wagner utilizaba distintas bacterias e incluso la tuberculina. Descubierta en 1890, a principios del siglo XX comenzó a inocularles a sus pacientes parásitos de la malaria para provocarle altas fiebres que, aseguraba, le permitían obtener resultados positivos en pacientes con demencia paralítica. El reconocimiento por su labor le valió el Premio Nobel de Medicina en 1927. En 1974, el húngaro Ladislas Meduna encontró que cerca de un 20% de los pacientes epilépticos que desarrollaban la esquizofrenia dejaba de sufrir ataques. Además, existían numerosas historias sobre esquizofrénicos que mejoraban sustancialmente luego de un ataque de epilepsia. Establecida la relación, buscó la forma de inducir estos ataques convulsivos con drogas como el metrazol. Apenas 3 años más tarde se llevó a cabo en Suiza el primer Congreso Internacional sobre Terapias Convulsivas y el metrazol pasó a ser usado en todo el mundo. En pleno auge de este tipo de tratamientos, resulta un poco menos extraña la iluminación que sufrió el neurólogo Ugo Cerletti al visitar un matadero en Roma. Allí presenció cómo los carniceros paralizaban a los cerdos con tenazas que en sus puntas tenían discos metálicos conectados a la corriente eléctrica, antes de proceder a cortar sus gargantas. Así fue como, junto a su colega Lucio Vini, pensaron en inducir las convulsiones en sus pacientes con electroshocks en lugar de utilizar el metrazol, más caro y ya entonces de muy mala reputación. Entre gritos, retorcimientos y algunos daños en huesos y músculos, a causa de la tensión, los pacientes, según documentaron Cerletti y Vini, mejoraban. Hola, soy Daniela Bucetti y hoy voy a explicar el electroshock. El electroshock es la activación de las neuronas mediante un campo eléctrico y bueno, voy a tomar un pequeño inciso para explicaros la definición de campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. La dirección del campo se toma como la dirección de la fuerza que ejercería sobre una carga positiva de prueba. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia una carga positiva, que es como he dibujado aquí, y radialmente hacia el interior de una carga puntual negativa. Esto es la fórmula de campo eléctrico, esto es la carga que se mide en coulombios, esto es la fuerza eléctrica en newtons y esto se mide en voltios. Y bueno, vamos a continuar con el electroshock, que consiste en el pasaje de corriente a través del cerebro, con una tensión que oscila entre 70 y 400 voltios y una intensidad de 200 miliamperios. Y el tiempo de exposición pues, es de entre 2 y 3 segundos. La electricidad despolariza las neuronas, generando una crisis epiléptica parcial, lo que hace que las neuronas liberen mediadores y factores tróficos, que originan la neurogénesis, creación de nuevas neuronas en el hipocampo. Y bueno, esto es lo que tengo sobre el electroshock y bueno, que si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarme. Un saludo. A continuación hablaremos sobre algunas curiosidades del electroshock. En primer lugar, nos remontamos en el año 1979 en España, en el que la homosexualidad fue delito y la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que sustituía a la ley de vagos y maleantes, castigaba por ello con multas, prisión o rehabilitación social, que sustituía internamiento en psiquiátrico, la mendicidad, la homosexualidad, la transexualidad y la pornografía, entre otras conductas. Algunos homosexuales a finales de los años 70 sufrieron lobotomías y técnicas de electroshock, porque así lo establecía la ley para rehabilitarles. La homosexualidad fue perseguida e incluso llegar hasta la muerte. Por otro lado, el régimen comunista de Cuba cuenta con un largo historial de abuso psiquiátrico, como método para doblegar la voluntad de los hombres, que lo mismo ocurre en la calle que en el cautiverio.
Para ello han buscado por años la libertad de su país por medios violentos o pacíficos. Encontramos en este país innumerables testimonios que han sido recogidos tanto en libros como en artículos periodísticos de víctimas que sufrieron las consecuencias de ese funesto y horrible método de tortura. Y así fue usando la psiquiatría como arma y no como una ciencia para la cura o alivio de las enfermedades de la mente. Tan valiosas investigaciones se han realizado demostrando el mito de la medicina. A continuación veremos el tráiler de una película titulada Alguien voló sobre el nido del cuco, protagonizada por el actor Jack Nicholson, en el que trata especialmente el tema del electroshock. Would you sit up, please? Sure. Love to. Boy. There, might be a little fluid in them boots, you know what I mean, boys? Just a little leak. Light shine, boys, and send the specimen to Nurse Ratchet. You know what I mean? All right, out with your gum. Huh? Out with your gum. Okay, this won't hurt, and it'll be over in just a moment. Uh-huh. What's that? Conductant. A little dab will do you. That right, Mr. Jackson? Open your mouth. What's that? This will keep you from biting your tongue. Well, Now just bite down on it. That's right. Just bite down. huh? Now bite down on it. Good. Are you ready? Here we go.